Bueno, hoy vamos a tratar el tema de estructura del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. No sé si tuvieron la oportunidad de revisar el material, el video sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo y los recursos que están dentro de la plataforma. Vamos a trabajar sobre el decreto 1072, ¿sí? Tenemos aquí nuestro trabajo, que es la parte 3, basado en el mismo caso que hemos trabajado hasta el día de hoy. Y tenemos unos formatos en el cual vamos a trabajar vale. Bueno, entonces, pregunto, ¿alcanzaron a revisar el material? Una parte nada más. ¿De pronto tienes alguna duda, Elizabeth, de lo que alcanzaste a leer? Por el momento no, señor. Bueno, vamos a mirar nuestro... ¿Alcanzan a ver? No sé si alcancen... No, aquí no se alcanza a ver. Vuelvo a compartir, que se abrió. Bueno, este es nuestro caso, que ya ustedes lo conocen. ¿Sí? Y acá están las dos preguntas del trabajo que vamos a hacer para esta semana. El primero dice, hay que realizar una nueva versión de la política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo que cumplan con los lineamientos establecidos en el decreto 1072 del 2015. Dice, como mínimo, se solicitan dos objetivos diferentes a los propuestos en el artículo 22467 del decreto 1072 del 2015. Cada objetivo debe tener lo siguiente. ¿Sí? Una directriz de la política, un objetivo propuesto, nombre del indicador de medición, fórmula de cálculo y responsable. Entonces, voy a compartir con ustedes el decreto . ¿Están viendo el decreto? Sí, señor. Sí, profe, claro que sí. Mire, en el decreto, ¿sí? En la página 90, el artículo 22467, está objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Miren lo que dice. Dice, la política de la empresa debe incluir como mínimo los siguientes objetivos sobre los cuales la organización expresa su compromiso. Y aparecen 3 objetivos. ¿Listo? ¿Qué es? Primero, identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. A ustedes, una matriz de riesgo o leyendo el caso, que nos vamos a basar en este caso, ustedes tienen que identificar cuál es el peligro. Hay que mirar cómo vamos a evaluar, ¿sí?, ese peligro. Hay que buscar también una metodología de valoración y establecer los respectivos controles. ¿Sí? Dime, Elizabeth. Perdón, profe, pero si no estoy mal, en el trabajo dice que tenemos que hacer 2 objetivos diferentes a los que están ahí, entonces no nos aplicaría ninguno de esos 3.
No. Mira, dice, como mínimo se deben solicitar 2 objetivos diferentes a los propuestos, ¿listo? O sea, cuando te digo es que estos son los 3 mínimos que se deben cumplir para las empresas, ¿sí? O sea, cuando estamos en una empresa, ¿sí? Debemos hacer mínimo estos 3. Es lo que dice el decreto. Ya, mínimo estos 3 y el ejercicio les dice que como mínimo se solicitan 2 objetivos diferentes a los propuestos. O sea, hay que diseñar 2 objetivos diferentes a estos 3. ¿Sí me hago entender? Tenemos que incluir esos 3 más otros 2 diferentes. Correcto. Ok. Exactamente. Digamos que estos son los obligatorios, ¿sí? Y tienen que hacer otros 2 diferente a estos 3 y los van a colocar dentro del trabajo. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí está claro? Sí, señor. Sí. Perfecto. Sí, profe. Entonces, miren que esto es un análisis lúdico, porque ese es el ejercicio que tenemos propuesto. Estos son los 3 obligatorios. El segundo dice, proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua del sistema de gestión, ¿sí? Y el tercero, cumplir la normativa nacional vigente aplicable. Entonces, cuando estábamos viendo la 45001, estábamos viendo que es un ente de certificación que depende de la normatividad de cada país, ¿sí? ¿Qué hace variar la 45001? La parte legal que debo cumplir en un país, ¿sí? Colombia es diferente a Perú, a Ecuador, Estados Unidos. Entonces, siempre tenemos que mirar esto. Entonces, cumplimos estos 3, ¿sí? Y los 2 adicionales. ¿Listo? Entonces, vamos aquí a grosso modo y después vamos a mirar paso por paso. ¿Listo? Luego dice, elabore como propuesta su versión del plan de trabajo anual para la empresa confeccionados. Este plan de trabajo debe incluir un estándar de capacitación. Entonces, como ya tenemos en nuestra empresa Confeccionemos, digamos, algunos peligros, o deben buscar de alguna forma cuáles son los peligros que se tienen dentro de una empresa de confección. Y vamos a generar 3 temas de capacitación, ¿sí? Los 3 temas de capacitación deben ser diferentes, pero deben ser acorde a los peligros que hay dentro de la empresa. Por ejemplo, vamos a mirar que sea uno de ergonomía. Resulta que tenemos que los trabajadores están 8, 9, 10 horas, ¿sí? Mirando nuestro tema, ¿sí? Y van a generar 3 temas. Uno podría ser ergonomía, vamos a suponer que otro sea de alturas, ¿sí? Y otro sobre manejo de elementos químicos, ¿sí? No se van a hacer los 3 sobre altura, altura y altura. Son 3 temas diferentes. ¿Está claro esa parte? Sí, profe. Listo. Entonces, 3 temas de capacitación que usted como responsable del sistema propondría de acuerdo con los peligros prioritarios a los que se pueden encontrar expuestos los trabajadores. Entonces, hay que mirar cuáles serían los peligros que están expuestos los trabajadores en la empresa Confeccionemos y acorde de eso se colocarán 3 propuestas de capacitación, ¿sí? Cada tema de capacitación debe estar orientado a un peligro diferente. Bueno, miremos el primero, ¿sí? Estamos viendo la 1072, ¿no? Entonces, mire, el artículo 22
465 dice, la política de seguridad y salud en el trabajo. Dice, el empleador o contratante debe establecer por escrito, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todas las empresas, ¿sí?, deben tener por escrito una política de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Que debe ser parte de las políticas de la gestión de la empresa. O sea, la política de salud ocupacional debe ser acorde con las políticas de la empresa, con un alcance sobre todos sus centros de trabajo y todos sus trabajadores. Mire, a diferencia de una certificación en calidad, yo puedo certificar una empresa en calidad en un proceso. Yo puedo decir, voy a certificar la empresa en la parte comercial. No pasa nada. O voy a certificar solamente en la parte de producción. Pero la parte de salud ocupacional es toda la empresa y todos los trabajadores, estén o no estén operando dentro de la empresa. Porque yo puedo tener mi comercial, ¿sí?, que no está dentro de mi empresa, que está afuera, pero está desarrollando actividades de la empresa. ¿Listo? Entonces quiero recalcar eso. Hay un ejemplo que en alguna empresa que solamente querían certificar en la parte de seguridad y salud ocupacional a la parte administrativa y no a la parte operativa. No, es todo. ¿Listo? Entonces, con el alcance sobre todos sus centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, ¿sí?, incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta política debe ser comunicada al comité paritario o vigía, ¿sí?, según corresponda de conformidad con la normatividad vigente. Entonces, como ustedes van a diseñar la política, ¿sí?, y es más, dentro de este caso, ¿cuáles son los que están, recuerdan cuáles son los que están contratados como una especie de outsourcing? La seguridad. Correcto, Aura, la seguridad. Pero esos señores de la seguridad están dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, deben incluirlos dentro de la política, también a ellos, porque es independiente de la forma de contratación. ¿Sí está claro esa parte? Listo. Luego, dice, requisitos de la política de seguridad y salud en el trabajo. La política de la empresa debe, entre otros, cumplir los siguientes requisitos. ¿Sí? Y aquí viene, dice, establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del sistema de la empresa para la gestión de riesgos laborales. Entonces, debe haber un compromiso de la empresa, de la alta gerencia. ¿Sí? Entonces, miren que dice requisitos. Entonces, cuando ustedes estén diseñando la política, ¿sí?, esto debe aparecer en la política, de alguna forma. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Dice, ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el tamaño de la organización. Entonces, miren los ítems, ¿sí?, que deben aparecer. Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el representante legal. Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos los trabajadores y demás partes interesadas en el lugar de trabajo. Ser revisada como mínimo una vez al año y, de requerirse, actualizada acorde con los cambios. Entonces, mire, tenemos 5 elementos.
De esos 5 elementos, el 1 y el 2, ¿sí?, deben estar inmersa dentro del diseño de la política. Y los otros ya son características generales, ¿sí? Ser concisa, claro, etcétera, etcétera. Pero los 2 primeros, ¿sí?, establecer el compromiso de la empresa y ser específica para la empresa, deben estar dentro de la redacción que ustedes hagan de la política. ¿Sí está claro? ¿Hay alguna pregunta, duda? ¿Ninguna? No, señor. Bueno, entonces, el primer punto, ¿qué es? Redactar la política de la empresa confeccioneros. ¿Listo? Y dentro de esa política deben estar inmersos el punto 1 y el punto 2. Y debe acotar las recomendaciones del 3, el 4 y el 5. ¿Sí? Miren, hay empresas que por su tamaño, que por sus características y por su músculo financiero, etcétera, etcétera, pueden tener unas políticas extensas, ¿sí? Si nosotros ahorita vamos a ver el caso, por ejemplo, del Cerrejón, estamos hablando de una empresa donde hay cantidades de riesgos, cantidades de elementos, por lo cual es una política robusta, es una empresa que tiene el músculo financiero, tiene el recurso humano, el recurso técnico para poder apoyar todos esos elementos. Pero cuando tenemos empresas, digamos, más pequeñas, más discretas, no vale la pena redactar políticas tan grandes y las cuales no se puedan cumplir. Recuerden, el objetivo precisamente de las políticas es que yo cumpla, ¿sí?, esa política de salud ocupacional dentro de la empresa. ¿Listo? Bueno. Luego, el 2, 4, 6, 7. ¿Sí? Ya habíamos dicho, identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, proteger la seguridad y salud de los trabajadores y cumplir la normatividad. ¿Listo? Entonces, estos son los 3 obligatorios y deben haber 2 adicionales. ¿Pero qué pasa? Aquí dice, como mínimo se solicita... perdón, ya voy a dejar de mostrar el decreto para mostrar el ítem. Bueno, dice, como mínimo se solicitan 2 objetivos diferentes a los propuestos en el artículo 22467, que son los que acabamos de ver. ¿Sí? Y cada objetivo debe tener lo siguiente: una directriz de la política. Entonces, con este cuadro que está aquí, ustedes van a armar la directriz de la política, ¿sí? El objetivo propuesto, lo van a colocar ahí. Van a diseñar un indicador que mida su objetivo. Ojo, puede ser que con un solo indicador no se mida el objetivo propuesto, ¿sí? Si ustedes consideran que con ese solo indicador no lo mide, pues pueden colocar otro, no hay problema, ¿sí? Además, deben hacer una fórmula de cálculo para ese indicador. Entonces, deben formular ese indicador. ¿Qué les digo yo? Vamos a poner un ejemplo. Accidentes dentro de la empresa. ¿Qué es lo que uno quiere dentro de los accidentes? Disminuirlos. O capacitación o sensibilización dentro de las empresas. ¿Qué quiere uno? Aumentarlo. Si se dan cuenta, uno aumenta y el otro disminuye. Uno puede ser positivo, otro negativo. Entonces, acá
donde dice fórmula de cálculo, ¿sí? Colocan la definición, es igual a tal sobre, ¿qué le digo yo? Capacitaciones sobre el número de trabajadores, etcétera. Ustedes pueden mirar cómo lo van a hacer. Y responsable, aquí en responsable vamos a colocar el cargo. No vamos a colocar nombres, vamos a colocar el cargo. Recuerden que las personas vamos y venimos dentro de las empresas. ¿Sí? Hoy estamos trabajando en un lado, ya mañana no. Entonces vamos a colocar ahí el responsable dentro de la empresa. ¿Está claro esa parte? Sí, profe. Hasta ahí tenemos, no sé, alguna pregunta, duda, inquietud. De lo que tenemos que hacer. Profe, una pregunta. Dime, No sé yo. si se entrecortó. En directrices de la política, ahí que hay que colocar. Bueno, ¿qué entiendes tú por directriz? Para sintonizarnos. Es como algún reglamento, un decreto, una resolución. No sé si estoy errado. ¿Alguien comparta con nosotros su opinión? Profe, es como el direccionamiento, la indicación que establece la alta gerencia sobre una situación, como un procedimiento, no un protocolo, no, como una normatividad, una reglamentación. Sí. Mire, por ahí es eso. La directriz, sí, la coloca la empresa. ¿Listo? O sea, la empresa es quien define cuál va a ser la directriz de la política en términos de la salud ocupacional. A ver, te voy a dar un ejemplo para mirarlo. Entonces, déjame y te doy un ejemplo para ser más exacto. ¿Listo? Por acá tengo un ejemplo y te lo voy a colocar. Pero la directriz la define la empresa. Déjame y te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo de directriz de política. Por ejemplo, una directriz puede ser definir y asignar los recursos necesarios para la implementación del SSGT. ¿Sí? Mira que es directriz de la empresa, pero también cumple, ¿sí?, lo que te pide la norma. ¿Sí? Entonces, mira que puede ser en ambas direcciones. La empresa lo define como la asignación, pero mira que te está pidiendo la norma, te dice que la empresa debe ¿qué? ¿Qué te dice la 1072? Que la empresa debe asignar los recursos. Esa puede ser una directriz con cumplimiento de norma. ¿Sí? Entonces, lo vamos a mirar desde ese punto de vista, ¿sí?, de las directrices que la empresa debe cumplir. Puede ser por resolución de norma o puede ser por voluntad propia. ¿Sí me explico yo? ¿O no me hice entender bien? Sí, profe, sí, la entendí. Entonces, ahí tocaría como asumir la directriz. Uno la puede, Sí, uno la toca inventarla. sí. Mira que podemos cumplir, miramos la 1072 y miramos qué nos manda. Y es válido.
pero también podemos colocar nuestras propias directrices en términos de salud ocupacional. Entonces, ahí van de las dos. Otro ejemplo. Revisar los avances en la implementación de un sistema para establecer acciones correctivas y de mejora. Esa sería una directriz también. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se colocan las directrices. Luego de la directriz, voy a seguir con el ejemplo de designar y asignar los recursos necesarios. ¿Listo? Luego viene un objetivo. Entonces, recordemos que los objetivos van en verbo infinitivo, ¿sí? Entonces, ¿qué objetivo podemos colocar a una directriz que sería asignar los recursos necesarios para la implementación? La directriz es definir y asignar los recursos necesarios. ¿Qué objetivo pudiéramos colocar ahí? ¿Quién se le ocurre algo? No sé, profe, será como la empresa contará con los recursos económicos y operativos necesarios dentro del sistema de gestión y salud y seguridad en el trabajo. Sí, pero mira que ahí te cambiaría un poco el primer verbo, te lo colocaría un poquito más específico, destinar, ¿sí? Los recursos que tú hablas, ¿sí? Para el desarrollo y cumplimiento. Eso quiere decir que esa directriz hay que hacerla cumplir. ¿Por medio de qué? Del objetivo. Luego viene el nombre del indicador. Pregunto, ¿qué indicador le podría yo colocar a ese recurso, a ese destino de recurso? ¿Cómo lo puedo medir? ¿Cómo lo llamaría? ¿Cómo llamarían ustedes ese indicador, de ese objetivo? Ahí sería como un presupuesto, profe. Correcto. Entonces, te lo colocarían como presupuesto o asignación de presupuesto. Lo puedes llamar así diferente, asignación de presupuesto. ¿Sí? Otro, no solamente es de dinero, puede ser de qué? De recursos. De recursos, exacto, iba a decir. Exactamente. Entonces, lo puedes llamar, uno lo puedes llamar de dinero, asignación de presupuesto, otro lo puedes llamar asignación de recursos. ¿Sí? Y mira que ahí habrían dos indicadores. Por eso les dije, puede ser que con un solo indicador no alcances a medir tu objetivo, puedes colocar dos. Ahora, si en la parte de asignación de presupuesto, ¿qué fórmula podríamos tener ahí? ¿Cómo lo colocarían ustedes en términos de la fórmula? Recursos asignados sobre recursos planeados por 100, puede ser, ¿no? Recursos asignados sobre recursos programados o planeados por 100. Entonces, exacto. Listo, muy bien. Recursos asignados o recursos ejecutados, si lo vamos a mirar, sobre presupuestados o planificados. Lo ideal es que lo que yo asigne o que lo que yo tenga ejecute y lo que asigne sea igual a 1. ¿Qué pasa con las alcaldías, las gobernaciones cuando se le está terminando, o algunas empresas cuando se está terminando el año? ¿Qué pasa a los que viven en Bucaramanga o en cualquiera de las ciudades a final de año? Por ejemplo, con las Rendiciones. Ya no hay presupuesto. No, todo lo contrario. Toca ejecutar han todo el ejecutado el presupuesto. presupuesto. Tienen que ejecutarlo en su totalidad porque ya se va a terminar el periodo. Exactamente. Entonces, por eso es que tenemos a final de año, ¿sí?, lo que es octubre, noviembre, diciembre, que son los meses más congestionados, toda la malla vial en arreglo,
porque si no ejecutamos el presupuesto, se pierde. Y así pasa en algunas empresas. ¿Por qué? Porque resulta que si usted pidió 50 millones este año y solamente ejecutó 25, ¿sí? Entonces el próximo año le dijeron, usted no necesita 50, con 25 es suficiente, entonces bajémosle de 50 a 25. Entonces, muchos, para no perder ese presupuesto, lo ejecutan totalmente, ¿sí? Para que no le quiten presupuesto el siguiente año. Eso es lo que pasa en muchas alcaldías, gobernaciones, empresas, etcétera, etcétera, etcétera. No debe ser así, ¿sí? Por eso es que, y lo vamos a ver en el siguiente punto, uno debe hacer un cronograma de ejecución. Si no, de alguna forma, va a entorpecer los procesos y las actividades dentro de la empresa por ejecutar a la carrera. No sé si ustedes han tenido la oportunidad en alguna empresa o alguna entidad, en algunas hacen eso. Y tiene unos problemas. ¿Listo? Entonces, miren, ya tenemos el nombre del indicador, la fórmula, ¿sí? Como lo dijo su compañero, el presupuesto ejecutado sobre el presupuesto planificado por 100. ¿Listo? Y el responsable. Entonces, ¿quién es el responsable? Siempre hay que colocarle un doliente. En este caso, pues, ustedes dirán, bueno, el gerente o es el encargado del sistema de gestión, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes decidirán a quién van a colocar en esa parte. ¿Sí está claro hasta ahí lo que tenemos que hacer? Sí, profe. Listo. Entonces, una vez hagamos esa parte, vamos a mirar una propuesta de su versión del plan de trabajo anual de las empresas. Para eso tenemos, y ya les voy a compartir el formato de plan de trabajo anual de capacitación. Ya lo abro. Y comparto con ustedes. Listo. Este es el formato que se sugiere en el cual debemos trabajar. ¿Listo? Entonces, miren que, ¿sí logran ver o es que está muy pequeño? ¿Logran ver el plan anual de trabajo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, miren que aquí es más, en el sentido de que el objetivo ya lo tienen. El objetivo ya lo tienen porque ya lo definieron arriba. ¿Sí? Luego viene documento o registro. Entonces, ese objetivo, ¿sí? Para cumplirlo, ¿cómo lo evidencio? Sigamos con el del presupuesto. Entonces, ¿por qué documento o registro puedo evidenciar ese objetivo? Pues debe existir un presupuesto que debe estar firmado por la alta dirección. ¿Por qué? Sencillo, porque es que si no lo firma la alta dirección, los recursos no van a existir. Entonces ustedes colocan el objetivo, que lo traen de allá, y acá colocan presupuesto avalado o firmado por la alta dirección. Listo. Luego viene el responsable. Entonces aquí colocan el cargo. ¿Listo? Y aquí, mire que aquí está en plural. Principales actividades.
¿Recuerdan cuando hicieron su proyecto de pregrado? Cuando tenía su objetivo específico y tenían que hacer la metodología. Bueno, aquí es lo mismo. ¿Qué actividades debo hacer yo, ¿sí?, para que se cumpla mi objetivo? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a colocar las diferentes actividades para darle cumplimiento al objetivo. Pueden ser varias. Entonces, por eso está ahí en plural. Generalmente son varias actividades. Aquí en recurso, para este ejercicio, ¿sí?, lo vamos a colocar como recursos tecnológicos, recursos financieros, etcétera, etcétera. Pero cuando lo vayan a hacer en alguna empresa, deben ser específicos. ¿Qué quiere decir? Que si usted coloca recurso tecnológico, ¿sí?, debe especificar qué clase de recurso tecnológico. Le estoy diciendo, para este trabajo solamente lo van a colocar como tecnológico financiero. Nada más. Pero cuando ustedes estén en una empresa, ustedes deben decir qué tipo de recurso necesitan y deben especificar las características, porque de ahí es donde sale el presupuesto. Si usted dice que necesita un recurso humano, que es una capacitación en entrenamiento en trabajo en alturas para 10 trabajadores, obviamente eso tiene un valor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso tendrán que especificarlo. ¿Por qué? Para que se lo puedan avalar y le puedan dar el recurso financiero. Pero, aclaro, para nosotros, con recursos financieros, tecnológicos, etcétera, etcétera, es suficiente. ¿Está claro esa parte? Omar, Aura. Sí, señor. Listo, Sí, señor. listo. Dime, Elizabeth. Profe, en este plan de trabajo, según lo que yo le entiendo, es según los objetivos que nosotros proyectemos, ¿lo tenemos que pasar al plan de trabajo o tenemos que hacer un plan de trabajo completo anual? No, vas a tomar, precisamente al principio les decía, estos objetivos que están acá son todos los objetivos que están en el ítem anterior. ¿Sí? Sí, los de obligatorio cumplimiento. Y los dos adicionales. Sí, señor. O sea, en base a eso es que hacemos el plan de trabajo. Es correcto. Ah, Exactamente. ok. No, yo pensé que Entonces, teníamos que hacer un plan de trabajo normal, o sea, normalito y después sí hacer lo de las capacitaciones aparte, pero ya me queda claro que son los objetivos que están en la norma más los dos adicionales. es correcto. Entonces, tomamos los tres. Entonces, la ventaja es que voy a proyectarte el ítem anterior, ya te lo proyecto. Ya tengo tantas ventanas abiertas que acá. Listo, mira. Entonces, esto que está aquí de los objetivos propuestos, ¿sí? Control C, Control B y lo pasamos al otro que está allá, Elizabeth. O sea, de aquí lo que hay que hacer es copiar lo que está acá y pasarlos a aquí. ¿Sí? Entonces, aquí los vas a colocar. ¡Rum! Entonces, cuando los coloques aquí, vas a mirar con qué tipo de documentos o registro vas a evidenciarlo. ¿Sí? Entonces, cada objetivo debe tener documentos o registros que puedan evidenciar que existe ese objetivo. Y aquí vamos a colocar los responsables, cargos, para que se cumpla el objetivo. Acá vamos a colocar la o las actividades que yo debo realizar para que mi objetivo se cumpla.
Y aquí voy a colocar en términos genéricos los recursos, sean Se le fue la señal al profesor. Parece que sí. qué pena, señores, se cortó el internet por un rato, pero ya. Oscar tiene la mano levantada. Oscar, ¿tienes alguna pregunta? Profe, buenas noches. Muy buenas noches, Oscar. Profe, el plan de trabajo, porque es que tengo entendido que hay unos objetivos que son los que van ligados a la política y hay unos objetivos Sí, genéricos propios del sistema de gestión, ¿sí? En ¿no? el ejemplo que estamos haciendo, en el trabajo que vamos a hacer, por lo visto vamos a tomar los objetivos de la política para hacer el plan de trabajo, ¿sí? Pero Sí, no sé vamos a si eso tomar los tres obligatorios y los otros dos que debes diseñar. Sí, pero entonces no sería, estamos tomando para el plan de trabajo los objetivos de la política y, o sea, no sé si, o sea, si es para efectos del trabajo o en la vida real también, porque pues hay unos objetivos que van más genéricos, ¿no? Que van de acuerdo con la evaluación inicial, con los diagnósticos que se hayan hecho, ¿no? Sí. Mira que, digamos que el ejercicio está diseñado de esa forma, en que tú recuerda que debes cumplir lo mínimo, ¿no? Y son los tres que tienes ahí, los tres que están en la 1072, en el C26667. No recuerdo el número. Esos tres son obligatorios. A veces, generalmente, los obligatorios no son suficientes, Oscar. ¿Sí? Entonces, como no son suficientes, nosotros diseñamos otros objetivos para poder cumplir con eso que está ahí. El ejercicio por eso consiste en tener esos tres obligatorios y dos opcionales totalmente diferentes a los obligatorios. Ese es el objetivo. No sé si te respondí o de pronto no entendí tu pregunta. Si no, Sí, o sea, porfa, en la vida real entonces siempre se van a tener en cuenta los objetivos que llevan la política, seguridad, salud en el trabajo para hacer el plan de trabajo. Más sí, los los que tres se, obligatorios. Siempre. Esos tres. más los que se generen por, digamos, esos genéricos, esos objetivos genéricos que se generen pues, a raíz del diagnóstico, de la evaluación Correcto. inicial y todo eso, ¿no? Correcto, Oscar. Ah, O listo, sea, bro. lo mínimo son los tres que están en la 1072. Lo mínimo que tú puedes tener. Y eso será para una empresa pequeña, ¿sí? Que no tenga de pronto tantos elementos. Pero cuando tenemos ya unas empresas con algunos elementos diferentes y mucho más robustos, generalmente salen mucho más objetivos. Y ahorita precisamente les traigo un ejemplo para que ustedes vean. Les traigo un ejemplo de una empresa pequeña y les traigo el ejemplo de una empresa grande. Entonces, te van a dar cuenta que la empresa pequeña es un párrafo que usted dice, oh, pero eso, ahí está todo. Sí, cumple. Y te tengo la empresa grande, el Cerrejón, donde es más de una página, creo. Y tú lo ves y dices, uy, Dios mío, mire todo lo que hay que cumplir. Pero es que las características de las dos empresas son muy diferentes. Por eso es que tienen mucho más para cumplir. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, para resumir, los tres obligatorios y dos adicionales. Ojo, esos objetivos que ustedes tienen que diseñar, nuevos objetivos, deben estar acorde a qué? A la política
y a las características de la empresa. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar cuáles son las características de la empresa para poder definir esos nuevos 2 objetivos. Y acá, vamos aquí al plan anual de trabajo, donde vamos a hacer el cronograma. Vuelvo y acoto algo. Aquí, por términos de metodología, para el curso, ustedes van a colocar julio, agosto, septiembre. Pero les aconsejo que cuando estén en su empresa, no le coloquen agosto, septiembre y octubre. ¿Por qué? Porque es que agosto, ¿cuántos días tiene? 31. No, coloquen tal día, 8 de agosto, 7 de agosto es festivo, ¿qué les digo? 10 de agosto, y si le pueden colocar la hora, mucho mejor, 8 de la mañana del 7 de agosto, porque es que debe ser programado. Si lo dejan agosto, eso queda perdido en el tiempo. Entonces, acostumbrémonos a colocarle siempre el día y la hora de la capacitación o del plan o de lo que vayamos a hacer. ¿Listo? Luego, tenemos acá el indicador. ¿Y dónde tenemos el indicador? ¿Dónde tenemos el indicador? El La punto tabla 1. anterior. Exactamente, en la tabla anterior. Entonces, lo mismo, control C, control B. ¡Pam! Lo colocamos. Y la meta, esa la definen ustedes. ¿Cuál es la meta que yo quiero lograr? Entonces, vamos a suponer un ejemplo. Estamos en el de la capacitación. Entonces, van a colocar que al menos el 95% del plan de capacitación se cumpla. Listo, perfecto. ¿Sí? Consejo. No se acostumbren a colocar siempre el 100%. Porque si por X, Y motivo algo pasa y no cumplen, una sola capacitación, una que no cumplan, nunca van a cumplir el indicador. ¿Sí? Entonces, ahí sí sería como un harakiri. Ustedes mismos, porque ustedes son los que diseñan el indicador. ¿Listo? Entonces, ustedes van viendo qué tan arriba. Entonces, si ustedes colocan 98, hicieron el 100%, felicitaciones. Pero si ustedes colocan el 100% y solo cumplieron el 99%, no cumplieron. No, pero es que eso es el 1%, no cumplieron, porque la meta era el 100%. Entonces, hay que siempre tener una especie de holgura para ese tipo de elementos. Y logros obtenidos, pues ahí no colocamos nada, porque como no lo vamos a medir, entonces esa casilla la vamos a dejar vacía. ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno, luego tenemos el cronograma de capacitación. Miren que esto ya es más fácil. Venga, y en el cronograma de capacitación, espérense, no logro ver. ¿Ustedes logran ver la primera columna? No. Listo. Departamento. Vamos a agrandarle más, que está como muy pequeño. ¿Qué departamento tiene la necesidad? Entonces, el ítem en el N, el 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué departamento tiene la necesidad? Vamos a suponer que producción tenga la necesidad. ¿Sí? De producción. Ahora, ¿cuáles son las necesidades? ¿Sí? Si vamos, por ejemplo, a producción, ¿qué tipo de necesidades en capacitaciones puede tener una empresa de confecciones? Deme un ejemplo. Inventario. ¿El Inventario. uso de la maquinaria? ¿El qué, perdón? ¿El uso de las máquinas? El uso de las máquinas. Entonces, vamos a suponer que tenemos muchos accidentes con las máquinas. ¿Sí?
Vamos a hacer hipótesis. Entonces, imagínense que los accidentes con las máquinas es porque no tienen mantenimiento preventivo. Entonces, las máquinas se están dañando, están generando accidentes eléctricos, mecánicos, y está dañando tanto la maquinaria, se está dañando tanto la maquinaria como accidentando a las personas. Entonces, ustedes colocan ahí, se evidencia, ¿sí?, en las líneas de producción un alto índice de accidentes por tal cosa, ¿sí? Por falta de Entonces, mantenimiento. acción formativa, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué tipo de acción formativa puedo hacer? Estamos colocando hipótesis, ¿no? Y recuerden que es leyendo el ejemplo que ustedes tienen que van a colocar eso. Entonces, una acción formativa puede ser, ¿qué puede ser? Pues, profe, yo creo que ahí sería como una reinducción sobre el uso y operación de maquinaria hidráulica y eléctrica. Sí, correcto. Entonces, puede ser porque el operario no la maneja bien. Tiene toda la razón. Eso puede ser una causal. ¿Sí? Entonces, si vemos que esa es una causal, ¿qué hacemos? Lo que dice eso. Hacemos un plan de formación en el uso de la maquinaria. O sea, mire que puede ser por falta de mantenimiento o también puede ser por mal uso de los equipos. Entonces, como aquí estamos basando en hipótesis de lo que tiene nuestro ejercicio, se pueden ir por ese lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesidad? Entonces, usted coloca la necesidad. Entonces, se evidencia que los equipos se están dañando por falta de mantenimiento y por la mala utilización de los operarios. ¿Listo? Ahora, proveedor de la acción. Tenemos que contratar a alguien. Recuerden que podemos tener varias alternativas, ¿no? Uno, contratar a una persona experta. Otro, mirar quién de nuestros trabajadores se convierte en un formador de formadores. Entonces, usted mira, no, mire, Juan es excelente manejando el equipo, monta un plan de formación donde Juan va, por medio de su experiencia, va a apoyar a los demás para que ejecuten sus tareas de la mejor forma con los equipos. Entonces, se llama formador de formadores. Ustedes pueden definir cualquiera de ese tipo de elementos. Entonces, el proveedor de la acción formativa puede ser interno o externo. ¿Listo? ¿Dirigido a quién? Entonces, a los operarios de los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes colocan ahí. ¿Sí? Objetivo de la formación. Entonces, ¿cuál sería? Elevar las competencias o volver competente a los trabajadores en el uso de los equipos, etcétera, etcétera. Recuerden que la competencia, y eso se lo aprendí mucho al SENA, es el saber hacer. ¿Sí? O sea, aquí estamos aprendiendo elementos teóricos, pero nos vamos a volver competentes en el momento que estemos dentro de las empresas implementando lo que estamos aprendiendo acá. Como sencillo, cuando uno aprende a manejar, les colocaba el ejemplo en una clase anterior, ¿sí? Yo voy a la escuela de manejo, hago el curso, ¿sí? Y teóricamente sé manejar, pero cuando me colocan frente al volante y me colocan en una avenida, en pleno trancón, ahí comienzan variables como el que me pitan, se me apaga el carro, ¿qué hago? Me pongo nervioso. Entonces ahí es donde debo demostrar si realmente soy competente. ¿Listo? Y una fecha que está acá. Esa fecha para ejecutar esa acción. ¿Sí? Y las últimas que están acá,
no se llena. Entonces, ¿se cumplió sí o no? Queda en blanco. Seguimiento de la eficacia queda en blanco. ¿Fue eficaz? O sea, de aquí hasta acá no la vamos a diligenciar. ¿Correcto? Eso queda vacío. Porque no tenemos forma de mirar si las acciones que vamos a implementar funcionan o no funcionan. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, no señor. sé si tengamos alguna pregunta, duda respecto a lo que hay que hacer. Yo sé que pues no han tenido el tiempo de leerlo totalmente, pero sí sé que ya el jueves, ya cuando comiencen a llenarlo, Profe, en el ahí pasado, ya, el dime, anterior formato, hay algo que no entiendo. en el plan de trabajo anual, Ahí donde dice PE, ¿qué es esto? PE. programado y ejecutado. Entonces Ah, tú vas ok. a colocar, ¿cuándo lo vas a programar? Por ejemplo, si lo vas a programar aquí, entonces haces esto, control C, control B. Ah, perdón, ahí me la embarré yo. Entonces tú, el rojo debes llenarlo siempre. ¿Listo? Entonces el rojo tú lo vas a colocar aquí. Listo. O sea, si todas tus actividades deben estar con el P. ¿Sí? Lo que no va a tener es el E. Porque tú, por ejemplo, la actividad 1 la vas a programar para junio. Listo. La actividad 2 la vas a programar para julio. La actividad 3 la vas a programar para septiembre. Entonces vas a colocar P, programado, programado, programado. El verde no, porque recuerda, como no vamos a hacer la implementación, no podemos saber si lo vamos a ejecutar o no. Y ahí en el rojo, donde usted decía, toca colocar la fecha exacta, ¿sí? Para efectos de este trabajo, no. Ah, bueno, ok. O sea, para acá, para lo que tienes que entregar, no. Pero cuando estés en tu empresa implementándolo, sí debes colocar la fecha exacta. Es más, hasta con hora sería formidable. ¿Listo? Ok, Pero para efectos didácticos, no. perfecto. Oscar. Listo. Oscar. Profe, o sea que, bueno, tengo dos preguntas. Y lo que dice el compañero, o sea, en vez de poner enero, febrero, o sea, eso no lo colocaríamos para establecer lo de la fecha exacta. O ahí donde va P No. colocaríamos 8 de febrero, 8 de junio, perdón. Si lo quieres colocar, no pasa nada, pero para este ejercicio, con que solamente coloques el P en uno de los meses es suficiente. Te lo Ah, bueno, pongo en otro sentido. Con colocar el P, si lo quieres en términos cuantitativos, de 0 a 5, colocando solo el P es 5. No profe, sé y si otra pregunta te del formato anterior, perdón, de capacitaciones. ya te di. Listo. Lo que pasa es que tuve problemas con el internet y una parte que se me entrecortó. Por ejemplo, ese departamento, ¿ahí qué iría? Digamos, el departamento de producción. Correcto. Departamento de producción, departamento de ventas, Necesidades, humanos. necesidades podría ser como capacitar al personal, no, sería como, sí, como lo que se No, necesita para no, la capacitación. no. ¿Por qué necesitas? Por ejemplo, necesidades, lesiones osteomusculares en los trabajadores a la realización de su trabajo. O sea, se han presentado lesiones tal, a los trabajadores por efectuar. Exactamente. Y acción Allá, formativa sería el nombre de la capacitación, ¿sí? sí, y explicándola. Entonces, eso y por qué. Para entonces, Profe, se le fue el sonido. Sí, profe. qué pena.
Entonces vas a colocar... Creo que le fue el sonido otra vez o será la señal acá. No, se le fue el sonido. Escucha. Voy aquí a silenciarte y vuelvo. Por ejemplo, en la acción formativa, te voy a poner un ejemplo. Dice, proporcionar información sobre la forma correcta o hacer una capacitación de la forma correcta de del manejo correcto de los equipos. ¿Sí? Ahí vamos a colocar precisamente qué vamos a hacer en esa acción formativa. Entonces vas a hacer una capacitación del manejo de equipos, una capacitación en el correcto levantamiento de pesos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sería la acción formativa. Listo. No el nombre. Sí, es como si colocaras el nombre de la formación, pero la explicas. Si quieres colocar el nombre de la formación, lo haces, pero me explicas para qué sirve. Listo, profe, gracias. ¿Qué otra pregunta tenemos, chicos? Yo, profe, para la entrega, la primera tablita o la parte de la política lo hacemos en Word y esto adjuntamos el archivo Excel o todo lo debemos presentar en Excel o lo pasamos a Word. No, para mí es indiferente, la verdad. O sea, si tú lo quieres colocar, mira que la política es en Word, ¿no? Pero hay personas que cogen la política en Word y toman los otros cuadros y los pegan dentro del Word y lo entregan. O si tú quieres, varios de ustedes en la entrega anterior me mandaron un Word y luego me mandaron el Excel o me lo colocaron en PDF, no importa. Realmente no quita ni pone en esa parte ahora. Gracias, profe. Listo. Bueno, entonces terminamos así y más bien el jueves, entonces les presento el ejemplo de la política, de la construcción de la política y les voy a dar unos tips para que ustedes tengan de cómo se construye una política, ¿sí? Y cómo se elaboran los objetivos. Entonces, para que quede un poquito más claro, aquí lo que hicimos hoy es decirles qué tienen que hacer y el jueves yo les puedo colaborar un poco en tener, digamos, unos parámetros de cómo se elabora ese tipo de elementos y les mostraré ejemplos para esa parte. ¿Les parece? Sí, señor. Sí, profe, gracias. Bueno, listo, chicos. Entonces nos vemos el jueves. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias. Realmente. Profe, Gracias, muchas buen gracias. descanso. Gracias, profe. Hasta luego. Descansen. Gracias, profe. Gracias, profe.